Luis Martínez está a cargo del análisis, siempre nos abre los ojos y que veamos la situación que estamos viviendo de manera global. Don Luis, muy buen día. Muy buenos días, Hugo. Un saludo. Saludos, oiga, en la distancia. Cuéntenos, ¿qué nos tiene hoy? Sí, bueno, esta vuelta no te acompaño en el estudio, pero sí a través de los medios virtuales. Hoy quería hablar del tema del levantamiento de medidas en distintos países del mundo y ver casos interesantes. Yo creo que ahorita mismo hay 3 casos muy interesantes para evaluar e intentar de traerlos aquí a la situación panameña. El primer caso interesante es Corea del Sur. Corea del Sur ahorita mismo registra más o menos 10.000 casos de COVID-19 y 255 muertes. En verdad la tasa de muertes es baja, tenemos un sistema de salud fuerte, pero la clave del éxito en Corea del Sur fue la cantidad de pruebas que realizaban alrededor de 20.000 pruebas diarias. Entonces, ¿qué hizo Corea del Sur? Corea del Sur en su pico tenía 900 casos diarios y esperó más de un mes de tendencia a la baja hasta llegar a menos de 4 casos diarios para comenzar a abrir o a levantar las medidas de confinamiento de igual manera dejar algunas medidas de distanciamiento social. Algunas interesantes, como por ejemplo los restaurantes sí van a abrir, pero la gente no se puede sentar al frente en parejas, se tiene que sentar al lado y en formaciones diagonales, ¿no? Me imagino que es para el tema de la respiración y de propagación del virus, ¿no? Ok, entonces vemos que Corea del Sur la clave del éxito fue que se enfocó en la ventaja competitiva, si queremos llamarlo así, en términos de lucha contra la pandemia, de la movilización de recursos para realizar pruebas COVID-19. Éxito de Corea del Sur, y ya comenzaron hoy, 6 de mayo, el levantamiento de medidas de confinamiento. Nos movemos a Europa y tenemos el caso de Alemania, que es muy interesante porque Alemania tuvo una respuesta integral. Fíjate que Alemania ha registrado 160.000 casos de COVID-19, un número muy alto, similares a los de Italia, España y el resto de Europa continental. Sin embargo, solo registró 6.000 muertes, que es un número obviamente alto y terrible, pero en comparación a España y Francia, que estaban registrando por encima de 25.000, 30.000 muertes, uno se tiene que hacer la pregunta ¿cuál fue la diferencia entre Alemania y estos otros 2 países? Y ahí está la clave de tener un sistema de salud ya completamente robusto. Nunca colapsó el sistema de salud alemán. Entonces eso te da también una baraja de cartas distintas cuando llega el levantamiento de medidas de confinamiento, que comenzó el 20 de abril, solo tuvieron que esperar 20 días de una tendencia a la baja, de estar registrando más o menos 900 casos diarios, Alemania estaba registrando en su punto más alto 6.000 casos diarios y ahorita están en 800 y se sienten cómodos de levantar las medidas de confinamiento. Entonces, la clave para llegar a este punto fue el tema de ya tener un sistema de salud robusto tanto que nunca colapsó. Pero a futuro ya el gobierno ha dado la pauta de que lo que se van a enfocar es en tecnología, en fortalecer una aplicación de celular móvil en donde se pueden hacer seguimientos de pruebas, rastreo y el punto en la enfermedad en donde están las personas. Entonces, por ejemplo, si ya tú eres una persona que sufrió COVID-19, tienes una aplicación en tu celular y el gobierno monitorea con quienes has tenido contacto, dónde te has movilizado, cumpliste o no cumpliste tu cuarentena, etc. De todas maneras, Alemania no fue tan radical como Corea del Sur en decidir abrir completamente los restaurantes, cines, conciertos de música, etc. Van a estar igual prohibidos hasta por lo menos agosto. Las escuelas sí reabrieron, etc. Entonces, Alemania, sistema de salud robusto. Corea del Sur tenía capacidad para realizar pruebas masivas. Ahorita nos vamos como que al ejemplo de lo que de repente no queremos hacer, y es el caso lamentable de Estados Unidos, donde se registran más de 1.200.000 casos y más de 70.000 muertes. O sea, te das cuenta que el gobierno tardó 2 meses desde el primer caso en decretar una emergencia. El gobierno ya plantea medidas de levantamiento en por lo menos 15 estados, cuando todavía están registrando más de 24.000 casos al día. El sistema de salud colapsó en California, colapsó en Nueva York, y en varias otras ciudades de los Estados Unidos. El gobierno federal y el gobierno local están completamente en desacuerdo. Tenemos, por ejemplo, Trump diciendo cosas como que algo tan temprano como el 20 de abril, el 12 de abril pensaba abrir el país, mientras tienes a personas como el gobernador de Nueva York que admitió públicamente en televisión nacional que no tienen ni idea de qué es lo que les viene en el futuro.
porque no tienen las capacidades para realizar pruebas, no tienen las capacidades del sistema de salud, ¿no? Entonces, nos venimos a Panamá y uno dice, bueno, ok, todos estos escenarios que nos estás pintando, ¿cómo no son relevantes para nosotros? Y yo creo que, igual que en términos económicos, hay que buscar una ventaja comparativa. O sea, ¿qué tiene Panamá que puede hacer mejor dentro de los pilares importantes para combatir el COVID-19? Corea del Sur utilizó las pruebas masivas. Alemania utilizó un sistema de salud robusto. O sea, ¿qué tiene Panamá? O sea, de presente uno podría pensar que el acatamiento de las medidas de confinamiento y el haberlas establecidos desde muy temprano, como fue el caso de Panamá, es algo que otros países no tuvieron la posibilidad de hacer, por razones económicas o por razones que simplemente no estaban preparados. Ahora, eso también nos da una idea de, si esa es la ventaja comparativa que tiene Panamá, quiere decir que la estrategia del país va a ser extender las medidas de confinamiento, ya que no contamos con un sistema de salud robusto y ya que no contamos con capacidad para hacer pruebas masivas. ¿Acaso el gobierno va a hacer una inversión importante en tecnología, como lo hizo Alemania, como lo está haciendo el Reino Unido y como muchos países están empezando a entender que, bueno, debe ser que las aplicaciones y los sistemas de rastreo de contactos de posibles contagios es el camino hacia el futuro en un mundo donde no tenemos vacuna y probablemente no vayamos a tener hasta por lo menos enero del 2021? Luis, dentro de todo esto que usted nos pinta, hay un elemento que ha acaparado la atención, o por lo menos ayer fue tendencia, se disparó, la ley seca. ¿Cómo se ha manejado este tema en otros países y qué efectos ha tenido? No, casualmente hoy estaba leyendo que en países como la India están empezando a levantar las medidas de prohibición de venta de alcohol. En Europa, por lo menos de lo que sigo, no había medidas como tal. Entiendo que el argumento, uno puede pensar, bueno, primero que todo, los recursos de las personas deberían estar enfocados en la subsistencia básica, en ahorros y poder pagar sus deudas, pero por otra parte estás hablando también de una limitación del mercado y un posible abuso del poder del Estado que de repente lo que está justificado coartando libertades individuales. Le estás limitando las posibilidades al consumidor. Y a mí me parece eso muy interesante en el contexto de todo lo que está pasando a nivel mundial y en Panamá y lo que le va a pasar a la democracia. Y es que hoy en día es disciplina y obediencia. Lo que el gobierno nos diga que tenemos que hacer para parar esta crisis, lo estamos haciendo. Y lo vamos a seguir haciendo mientras veamos los números subir, mientras veamos más personas morir. Pero una vez subsane la crisis, Dios mediante, controlemos los contagios, o en un futuro, un poquito más a mediano plazo, hay una vacuna, el gobierno va a soltar esa coacción o cortar las libertades de los individuos y nosotros vamos a seguir permitiéndolo. Yo creo que, por ejemplo, de repente uno dirá, no tiene una relación el tema de la ley seca con el tema de la corrupción. Yo creo que sí, porque es abuso del poder al final, desde mi perspectiva, y es que el poder está aprovechando la crisis para tomar medidas de emergencia para subsanarla, pero también está tomando un montón de otras decisiones que están concentrando el poder y afectando de manera importante a grupos específicos. O sea, me quiero imaginar los vendedores de licor. Obviamente está afectando a todas las otras, los comercios que aún no abren, ¿no? Pero es una medida bastante particular dentro de comercios que sí están abiertos, que son supermercados, etcétera, ¿no? Gracias, don Luis, por abrirnos ese panorama a nivel mundial de este tema que a veces lo miramos de manera muy doméstica, pero teniendo todos esos elementos, de verdad que nos sirven ya como foco de análisis. Una cosa es que yo tenga una opinión respecto a algo y otra cosa es que opine teniendo conocimiento respecto a ese mismo algo. Y estas ilustraciones que nos da Luis, de verdad que abonan mucho en esa línea.